Desde hace muchas décadas, seguramente desde la última alcaldía del señor Rodrigo Paz, Quito no ha tenido realmente alcaldes. Han habido sucesores que han ido aprovechando de la institucionalidad y de la eficacia con la que don Rodrigo Paz dejó funcionando el municipio de Quito. Y dentro de esta secuela de sucesores, incluyo a todos, no excluyo a ninguno, porque el municipio que dejó Rodrigo Paz es el municipio que Quito es uno de los mejores municipios que Quito llegó a tener en la época contemporánea. Todos los que han seguido adelante, unos más, otros menos, han trastabillado, unos han hecho administraciones realmente desastrosas, algunos le han causado daño enorme a la ciudad, como la administración de Augusto Barrera. Luego vinieron administraciones en donde los concejales terminaron con grilletes, y en la elección anterior, en la próxima pasada, fue electo un candidato a quien se tuvo que destituir para investigarlo por actos de corrupción, y ahora nuevamente es candidato con grillete. Maravilla. ¿Qué le espera a Quito en estas próximas elecciones? Amigos, bienvenidos a este nuevo programa Frontalmente, un espacio de opinión y diálogo conducido por quienes habla Alfonso Pérez Serrano y que se difunde por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Para hablar sobre la situación de Quito, y ahora que estamos en vísperas de las elecciones para elegir a nuestro nuevo burgomaestre, hemos invitado en esta ocasión al doctor Pedro Freile, abogado dedicado al ejercicio profesional, privado, especialista en temas energéticos, fue fundador del movimiento político y activista de Quinto Poder, combatió desde ahí al correísmo. Fue una ocasión en la que pude conocer yo a Pedro José y pues establecer algún tipo de vínculo cordial siempre. Y luego fue candidato a la presidencia de la República en las elecciones pasadas y ahora se presenta como candidato para la alcaldía de Quito. Pedro José, bienvenido. Alfonso, buenas noches, amigos, un verdadero gusto estar nuevamente aquí en ecuadorenvivo.com y en esta ocasión para compartir no solo la coyuntura, sino un nuevo momento en la política del país que aspiramos contribuir. Muy bien, Pedro. ¿Cuál es, Pedro, la principal propuesta que tú le traes a la ciudad? Hay sin número, podemos hacer una lista enorme de problemas que tiene Quito, pero ¿cuál es en esencia la propuesta tuya para la ciudad, la propuesta conceptual para la ciudad? Puede resumirse de la siguiente manera: recuperar la capitalidad de Quito en lo político y en lo económico a través de implementar condiciones de facilidad, seguridad y puntualidad con base en un fuerte programa de seguridad que nos permita en un corto plazo, a través de victorias rápidas en la contratación pública y obras para la prosperidad con inversión privada, lograr ese propósito, que Quito otra vez sea la capital y referente de la República. Has mencionado algunos una especie de clichés, ¿no? Como por ejemplo, victorias rápidas. Y así me parece que dos o tres más que la verdad es que no alcancé a tomar nota, a apuntar. Pero son como nombres de productos. ¿Puedes desagregar todo esto, por favor, Pedro? Naturalmente, Alfonso, la idea de las victorias rápidas es poder utilizar lo que tenemos a la mano. Mi abuelo decía que a veces uno, en el burro que tiene que irse. El sistema constitucional y en general las leyes que rigen desde el inicio del proceso de correísmo en el país son normas enfocadas en lograr que el Estado central lo absorba todo. Y no tenemos poder para cambiar las leyes, pero sí tenemos inteligencia y experiencia para usarlas.
Las victorias rápidas son modos de contratación pública que permiten agilizar lo que tiene en presupuesto y mal utiliza o pseudo utiliza el actual municipio de la ciudad para habilitar a contratistas medianos y pequeños en la atención de obras inmediatas. Aquí en Quito está muy de moda esta cosa de los presupuestos participativos, que sirve para hacerle a la gente creer en sueños que nunca se cumplen, solo sirve para mantener dividida a la población y consolidar obras que deberían tratarse directo desde el municipio a través de contratistas que son normalmente los socios de boli del alcalde. Es lo que se ha estilado últimamente. Entonces, la idea es que los contratistas medianos y pequeños puedan atender de manera integral las necesidades de la gente. En lugar de que alguien venga y haga por separado la cancha o el adoquinado o la alcantarilla, el municipio entra, como dice un amigo constructor, con todos los juguetes al mismo tiempo y hace obra completa en una manzana, como un poco se hizo la integración urbanística de la ciudad de Barcelona. Entonces defines un perímetro físico, el criterio es logístico, de cómo se hace más fácil, en lugar de que sea el político, de dónde está el comité del barrio, sino que entras en la cuadrícula en donde se puede hacer la obra directamente y dejas regenerado básicamente un pedazo de ciudad que de otra manera es gris, está muerto, genera condiciones óptimas para la pobreza. La gente se le sube el ánimo, le das trabajo temporal, a la gente se le explica que esto no es trabajo permanente, pero vas reconstruyendo la ciudad en un ambiente que al mismo tiempo genera mejores condiciones incluso de seguridad. Entonces, las victorias rápidas son un buen uso de la plata, de la que existe, no de la que no existe en el municipio, para atender las cosas básicas. Y el objetivo de hacer esto así es que podamos convocar en cambio al capital privado, que es el que realmente puede generar prosperidad, a asumir el riesgo de hacer las cosas más grandes que el municipio no tiene dinero para ejecutar. Pedro José, para llevar a cabo estas propuestas, estos compromisos tuyos de campaña, ¿cómo piensas financiarlos? Porque el municipio está en una situación económica realmente lamentable, ¿no? Y hay que explicarle a la ciudadanía de dónde va a salir el dinero para hacer todo esto. Bueno, el municipio de Quito en realidad tiene plata. Imagínate, Alfonso, que solo la planta central del municipio tiene un presupuesto de 961 millones de dólares, con un alcance de ejecución del 65%. Jaime Nebot, imagínate, tenía alcances de ejecución de sobre el 90%. Quito está en el 65%. Entonces, de 961 nos sobra casi la mitad. Y tienes 1.500 millones de dólares en total, sumando el municipio más las corporaciones, más estas pseudo empresas públicas que tiene. Y así tampoco se logra ejecutar con las empresas, ni siquiera. Entonces, lo primero es usar los recursos que sí están. Lo que el municipio es capacidad de endeudamiento. Gracias al mal manejo que hemos tenido las últimas, sobre todo las administraciones, el municipio de la ciudad tiene capacidad de endeudamiento 0 centavos para el 24 de mayo del próximo año. Perdón, la única Pedro manera José, de recuperar eso... Perdóname, Pedro José, pero hay una cosa que no me cuadra. Sí. De ese dinero que tiene la ciudad, ¿qué porcentaje es un dinero que se destina para gasto corriente? Porque hablar de toda la planta, pues es mucho dinero en administración. ¿Cuánto hay realmente para hacer obra, para hacer para ejecutar la propuesta tuya? Para ejecutar nuestra propuesta tienes más o menos lo que no se está usando. Digamos así, ese 60 y pico por ciento, que es una cosa descomunal en dinero, se va en costos fijos. La ciudad no está usando el dinero que necesita usar para obras. Eso es lo más dramático. La gran parte del dinero que usamos lo usamos solamente para gasto corriente y no para inversión. Es vergonzoso realmente, porque eso quiere decir que solo estamos gastando en la supervivencia de la corporación municipal y haciendo nada por los servicios de los ciudadanos que pagan los impuestos, que pagan esos costos fijos. Pero la pregunta principal, la pregunta original que yo te hice, de dónde va a salir el dinero, es precisamente porque el dinero que hay está comprometido en gastos corrientes, en gastos de personal, en gastos de administración ineficiente, en empresas que trabajan, por ejemplo, la recolección de basura a un costo altísimo, y es decir, por donde metas, por donde le veas, la situación del municipio en cuanto a la
la disponibilidad de dinero para invertir versus el gasto, es terrible, la ineficiencia es total. Por eso te pregunto, ¿qué vas a hacer para cambiar ese equilibrio entre gasto y gasto de mala calidad e inversión, que es lo que la ciudad necesita? Bueno, entendiendo primero cómo funciona el sistema, porque esto es un asunto esencialmente legal, tomar la decisión política, porque esto es un tema de voluntad política, de administrar esos recursos a la baja. El aparato municipal tiene que reorganizarse y disminuirse. Tenemos 24.000 personas de Alfonso dentro de un modelo organizativo para 6.900. La última vez que tuvo un estatuto orgánico de funciones operativo el municipio fue en la administración, imagínate tú, de Moncayo. Eso es hace muchísimo tiempo. La mayoría de votantes hoy no sabe quién sería Moncayo. Y era obviamente un pantalón talla 32 para 6.900 personas, y ahora tenemos una cintura talla 40. Entonces no hay manera de que esto funcione. Para que el proceso legal pueda permitirnos tener un municipio del tamaño correcto, es necesario formalizar ese estatuto, jubilar a las personas que hay que jubilar, aquellos que no tienen funciones, retirarlos, y asignar funciones a las partes del municipio que más bien requieren talento humano. Es un proceso que se tiene que hacer, doloroso y triste como puede ser, pero tiene que ser llevado a cabo para que el dinero que tenemos pueda ser utilizado en lo que es necesario. Eso es obra pública. Sí, claro, pero esto que tú mencionas de manera bastante, perdóname que te diga con toda franqueza, me parece que con mucha superficialidad, es realmente el verdadero problema del municipio, es que el dinero está comprometido y liberar esos recursos tiene un problema social y un problema político sobre todo, un impacto político directamente sobre la administración, porque estamos hablando, para hablar en cristiano, estamos hablando de que hay que salir de miles de personas que no trabajan de manera eficiente, que no le aportan nada realmente a la ciudad, para lo que la ciudad necesita. Entonces, deshacerte de eso, deshacerte de claro, querido Alfonso, y para eso romper es los indispensable privilegios, entender. de eso. Absolutamente, imagínate tú, solamente en el nivel asesor del municipio. Los concejales tienen unas cortes de personas que nos cuestan decenas de miles de Bueno, dólares al mes y no deberían permíteme, existir ya siquiera. vamos a hablar de los concejales luego. Tengo un pequeño capítulo sobre los concejales, de manera que te pido que hablemos sobre el resto del aparataje. Dejamos lo de los concejales para luego, si es que no tienes inconveniente, Pedro José. Claro, o sea, Alfonso, es muy importante conocer las cifras para hablar de estas cosas. Yo veo que hay candidatos que hablan, por ejemplo, personas en general que hablan de memoria sobre reducir las cosas sin conocer realmente en detalle las finanzas. Los asuntos financieros y administrativos no son de conocimiento general, son de conocimiento profundo. Y en estos 10 meses que hemos tenido la oportunidad de ver de cerca el aparato, tenemos muy claro en dónde es necesario cortar, cómo hay que hacerlo, cómo se gestiona esto en la estrategia política. No es un asunto meramente administrativo, porque si no la ciudad lo que escogería es un gerente. Y eso es una babosada de pensar que con un gerente se soluciona un asunto que depende de una estructura política. Nosotros tenemos claro el asunto, un equipo de gerentes para cada uno de estos asuntos y una estrategia política que se desarrolla en el campo frente a sindicatos, comités de empresa, frente a una ciudadanía que además necesitamos convocar para poder respaldar un proceso de downsizing del municipio apropiado y eficiente. Cuando te refieres a una ciudadanía que necesitamos convocar, ¿exactamente a qué te estás refiriendo, Pedro José? A que los procesos políticos alrededor de las estructuras del municipio requieren de la construcción de política pública. La voluntad política ejercida desde lo que va a ser el resultado de esta elección, nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar, pero no vamos a tener una mayoría en el Consejo. Necesitan de un respaldo popular que no se va a ganar en esta elección en las urnas, que tiene que construirse a partir de las decisiones administrativas que hay que asumir para reordenar y reorientar la gestión de la ciudad. Y para hacer eso es necesario hacer política continuamente, asumir decisiones duras, cerrar el cabildo, las oficinas de los concejales, sí despedir a las personas que de hecho tenemos en una lista específica sobre cuáles son los que dificultan o estorban completamente a la gestión financiera apropiada del municipio y lograr resultado efectivo. Porque pensar que con los números que políticamente se consigue esta elección, uno puede de un día para el otro simplemente despedir a la gente es no tener la menor idea de la política. Bueno, si no te deshaces de la gente,
no libera recursos. Yo te voy a comentar simplemente que porque conozco la experiencia que se vivió en la prefectura del Guayas, en donde la prefectura decidió apenas inició la actual administración, quitar toda la grasa del municipio, del Consejo Provincial, y sucede que consiguieron créditos de organismos multilaterales para comprar las renuncias de los empleados, algunos muy antiguos, y hacían fila para recibir esta indemnización por su despido, por su retiro, y se liberaron una cantidad enorme de recursos, al punto tal que hoy por hoy el Consejo Provincial tiene el 90% de sus recursos son para inversión y solamente el 10% para la administración. Y pagar el crédito es mucho más barato que pagar la nómina que se pagaba antes. Y es correcto. Y en el caso de la prefectura del Guayas, tú tienes un antecedente que yo creo que ahora está mucho mejor manejada que antes, pero obviamente no tenía la situación de crédito que hoy tiene el municipio de Quito, mediante la cual los créditos a los cuales podemos acceder para liquidación de personal en realidad no estarían cercanos para poder liquidar sino una mínima fracción de la planta existente. O sea, que existe esa posibilidad, existe. El tema es que no hay plata suficiente dada la situación actual de crédito y baja ejecución en obras que tiene el municipio. Entonces, hay que tener una estrategia, que no es solo hablar de memoria sobre quién te invita a los cócteles y te dice que te puede prestar plata. Pedro José, tú mencionabas que vas a tener, estás consciente que vas a tener un consejo que no necesariamente va a ser afín. Como conocemos la clase de gente que se ha candidatizado y la clase de gente que por desgracia a veces la mayoría elige a personas que no están preparadas, que no están capacitadas, que no tienen compromiso con la ciudad, que tienen más bien otro tipo de intereses. ¿Cómo vas a manejar un consejo tan adverso? ¿Hasta dónde vas a poder avanzar con tus proyectos si es que no concedes en el consejo cómo se maneja? Así se maneja. Si no le das a los concejales lo que piden, que generalmente son preventas para ellos o para sus parientes o sus amigos o sus partidarios. Y no solo eso, sino que históricamente lo que han hecho es inclusive cortarse las posibilidades políticas, los alcaldes entregando las administraciones zonales o las gerencias de las empresas a sus propios adversarios, lo cual es una barbaridad. Nosotros en nuestro plan de gobierno en www.pedrojosefreile.com hemos hecho un análisis sobre esto, sobre la imposibilidad de llegar con una mayoría al Consejo y plantear la necesidad de gobernar con una minoría a la cual existe, o sea, nosotros vamos a ser la minoría, tenemos concejales de otros movimientos políticos y algunos de los cuales además ven como amenaza que pudiéramos llegar, reestructurar cosas, poner en orden la ciudad, apostarle al capital privado y para eso te cuento lo que hemos empezado a hacer. Primero, tratar de estudiar el panorama de qué fuerzas políticas podrían efectivamente llegar también al Consejo Municipal. Segundo, tratar de socializar, valga la palabra del tiempo en que vivimos, el plan de gobierno con los personajes que pensamos que tal vez puedan llegar y comprometerles en la medida en que ellos puedan alinearse con el plan, nosotros les podemos dar facilidades para que hagan un lucimiento político. No les vamos a entregar nada, pero no vamos a estorbar sus carreras políticas. Las facultades administrativas que tiene el alcalde permiten hacer lo que en su momento León Febres Cordero hizo y Jaime Nebot ha mantenido, y es que los concejales puedan quedarse en donde están, en la posición de fiscalizadores, saliendo a ver que la política pública se cumpla, que las ordenanzas se respeten, pero que legislen en la Cámara, pero que no tengan por qué estar metiendo las manos en los asuntos de administración que no son de las concejalías. Y con este mensaje hemos estado trabajando claramente. Necesitamos negarle, como te digo, la luz política que se merece quien trabaje bien. Concejales que hagan propuestas de regulación útiles serán acompañados, es más, no importa del proceso político donde vengan. Concejales que puedan fiscalizar realmente en el territorio el seguimiento de las obras y de las políticas públicas de la municipalidad serán aplaudidos y condecorados también. Pero los que quieran se les reparta cosas no van a tener eco de nuestro lado, tendrán más bien que enfrentarse a lo que pensamos hacer, Alfonso, que es gobernar desde la calle. Nosotros le apostamos a que la gente está harta de que la política se haga mal y están dispuestos a recuperar la dignidad de Quito si es necesario, yendo con el alcalde a la cabeza
hacer lo que sea de hacer en la casa de cualquier concejal. En la casa de cualquier concejal, te escuché bien. Claramente. Mira, yo estuve en una ocasión estuve cerca de un alcalde que tuvo mucho éxito en la administración de su ciudad. Y en una ocasión siempre tuvo prácticamente mayoría, pero en una ocasión tuvo un problema en el que un grupo de gente de Alianza País, de concejales del Correato, pretendieron bloquear alguna acción del alcalde y de su equipo. Y lo que el alcalde hizo fue algo muy simple. Dijo, bueno, señores, se clausura la sesión, la próxima sesión para tratar este tema se convoca en la Plaza de la Independencia y la ciudadanía está convocada a asistir para verificar cómo votan sus concejales. Es un cuerpo político, Alfonso. Yo creo que cuando uno tiene la responsabilidad de representar una colectividad, tiene que jugarse, si es necesario, estas cosas, pero la voluntad de la gente no puede quedar sometida a la viveza política en coyuntura de nadie. Pedro José, estás participando, vamos a topar brevemente, estás participando por una alianza que es un poco como el agua y el aceite, ¿no? Por un lado el Partido Socialista y por otro lado Suma, que son, digamos que ideológicamente antagónicos, ¿verdad? Afortunadamente creo que es el ala sana del Partido Socialista, porque hay que reconocer que quienes están al mando del Partido Socialista son personas con alta probidad, ¿no? El doctor Enrique Ayala Mora es una persona muy prestigiosa, más allá de cualquier consideración ideológica. Y por otro lado está Suma, que es un partido que responde más bien a una tendencia liberal, distante de lo que es la tendencia socialista, pero que ya estuvo también en la administración municipal con el alcalde Rodas, y yo creo que él tuvo toda la buena voluntad para hacer las cosas de la mejor forma. No le fue favorable la coyuntura, porque tenía como presidente a Correa y dependía prácticamente del presidente y del aval del gobierno para los proyectos más importantes. Sin embargo, esa alcaldía, esa administración, por desgracia, no dejó de todo satisfechos a los ciudadanos, sino por el contrario, ¿no? Salió con un gran desgaste. ¿Cómo has manejado esta discrepancia, esta mezcla que sale del agua y el aceite ahí con esta alianza ideológica? Leyendo historia, Alfonso, la verdad, y honestamente ha sido leyendo historia, guardando absolutamente y con la mayor humanidad las enormes diferencias de los personajes. Obviamente yo apenas estoy intentando aprender algo, pero el Galito Plaza, Carlos Andrade Marín, Isidro Ayora y la Revolución Juliana, todos fueron procesos liberales, yo soy liberal, y fueron acompañados por el PC, y fueron acompañados bien por el PC en su momento. Con fracasos o no, lograron poner en marcha los momentos históricos que les tocó vivir y que impulsaron. Y yo siento que en los liderazgos más jóvenes, en los antiguos, como el de Enrique Ayala, pero en los liderazgos jóvenes, como los de Elsa Guerra o como los de Gustavo Vallejo, hay mucho del momento histórico en donde el PSE conjuga con Suma, porque nuestra propuesta económica es esencialmente liberal, es una apuesta realmente a que la prosperidad pueda crearse desde el sector privado con el cumplimiento de la función social del Estado, que es crear certeza, para que el sector privado pueda realmente crear riqueza. Y en ese sentido, el PSE lo que nos ha aportado, te tengo que ser muy sincero, de manera muy eficaz, es capacidad analítica, una definición de causas sociales de punta desde el punto de vista de la ciencia contemporánea, y perspectiva para que nuestra propuesta liberal pueda romper las líneas ideológicas de donde la gente quiere ser o de izquierda o de derecha, y lograr que en este momento objetivamente podamos romper la votación del correísmo hacia un momento en el cual el país puede pensar en reconciliarse con sentido común, sobre todo. Pero José, de acuerdo a las investigaciones de tu equipo de estrategia o de estrategas o las que haces tú,
los números, ¿qué dicen? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las preferencias? ¿Cómo se mueve? Porque de lo que se sabía hasta cuando se podía hablar de las encuestas, era que eran dos candidatos de tendencia opuesta a la que representas tú de alguna manera, la tendencia liberal, más bien candidatos del correísmo, en definitiva, el correísmo puro y el otro correísmo populista estaban arriba en las encuestas, no muy lejos de un pelotón no digamos un pelotón de dos candidatos dentro de los cuales estás tú, que habrían estado bastante cerca de estos dos personajes, ¿no? ¿Qué dicen tus investigaciones, Pedro José? Bueno, la verdad es que nosotros por estrategia nunca hemos compartido nuestros números desde hace 10 meses que empezamos en este trabajo. Ha sido, creo que, uno de los mejores consejos que los estrategas nos han dado, que es mantener los exámenes de laboratorio para que realmente se puedan hacer diagnósticos correctos y la estrategia sirva, que efectivamente ha servido. Creo que hemos estado creciendo continuamente, seguimos creciendo continuamente. Sabemos que muchas de las encuestas que más bien se difunden tienen una función de línea editorial y nosotros hemos tratado de evitar eso. Hemos tratado de evitar nosotros tratar de inducir a la gente por las encuestas a tener preferencia por nosotros. Nos hemos concentrado en el trabajo de campo. Ahora, lo que sí sabemos, por lo que hemos compartido con los otros candidatos, por las encuestas que entendemos maneja el gobierno, que desde antenoche estamos por encima del señor Yunda, con un margen muy bajo por encima de él, que va seguido del señor Muñoz, que a su vez va seguido del señor Páez, pero obviamente nuestra concentración esta semana es en provocar que el margen por encima del señor Yunda pueda ser suficiente para evitar que dentro de las mañas, porque además es gente muy mañosa, como hemos evidenciado, traten de aliarse entre mañosos y nos vayan a hacer trampas en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, yo supongo que dentro de las tareas que debieron haber abordado ustedes como equipo de campaña es el dedicarle la suficiente importancia y el suficiente tiempo y recursos, incluso recursos económicos ingentes para control electoral, porque aquí nadie te cuida los votos, tú tienes que cuidar tus propios votos, dejar esto... Claro, imagínate que necesitas casi 8,000 personas en el mejor escenario, el escenario óptimo, perfecto, para hacer la votación de Quito necesitas 8,000 gentes, para hacer muy bueno el trabajo, no el óptimo, pero muy bueno, cerca de 6,800 personas, y lograr conseguir toda esa cantidad de gente ha sido un esfuerzo descomunal, largo, casi 4 meses de reclutamiento, enorme. Al final voy a saber mañana cuántos tenemos. Sé que estamos dentro de una expectativa de tener un excelente control electoral, pero realmente ha sido una parte del trabajo descomunal. Yo veo que la gente que ha trabajado en esa área físicamente ha estado más agotada que la que está trabajando inclusive en territorio, porque es un trabajo en donde no basta solo decir vengan quién quiere inscribirse, sino que tienes que averiguar quién es, cómo es, si de verdad le caes bien, si milita, no milita, por dónde. Es un trabajo terrible, me pareció lo peor, y me parece lo peor que tengas que hacer eso cuando se supone que hay una autoridad electoral que está ahí para cuidar los votos, pero es así. Bueno, esto no es nada nuevo, pues, ¿no? Eso de que el Tribunal Electoral hay que mantenerlo en vereda, y para evitar que te roben. Eso es algo que ha ocurrido desde épocas inmemorables y por desgracia no ha cambiado. En ciertos casos y sobre todo en algunas provincias esto se ha profundizado. Pedro José, vamos para terminar con este interesante diálogo. ¿Tienes alguna cosa que tú quieras decir que no has podido decirlo en este tiempo? ¿Algún mensaje que quieras enviar a los electores? Alfonso, sí, te agradezco mucho y agradezco la oportunidad además para que todos los seguidores de Ecuador en Vivo, que sé que son muchos, puedan tener absoluta claridad de unas 3 o 4 cosas que se dicen sobre Pedro José Freire y la Alianza Huío. Primero, es falso que nosotros estemos contra la consulta popular. Los partidos que forman parte de la alianza pueden tener sus propias posiciones en esos asuntos. Ellos auspician la candidatura a la alcaldía de Quito. Perdóname, Pedro José, te voy a interrumpir. Ya que topas de este tema, tengo que interrumpirte.
Cuando, Sí, sí, claro. cuando uno dice estoy en contra de la consulta popular, yo creo que hay que especificar, porque aquí me, me voy a permitir dar un comentario. Aquí, cuando hablamos de estás en contra de la consulta popular, bueno, quiere decir que la gente, que el que esté en contra de la consulta popular, esté en contra de que se le consulte al pueblo. También hay gente que dice que va a votar no. Hay otras personas que dicen que van a votar sí. Y digamos que casi como borregos, o sea, no te hacen un análisis Casi, de casi como tal borrego. pregunta sí por tal razón, tal pregunta no por otra razón. Entonces, ¿qué mismo? ¿Qué Eso no mismo, está Pedro José? pasando. O sea, no en mi caso personal y en caso de los concejales, el equipo que trabaja en la Alianza para la Alcaldía de Quito, nosotros tenemos posiciones decididas. Te voy a poner un ejemplo claro. El tema de extradición, y creo que fue de hecho contigo en una entrevista en Guayaquil hace rato para la elección presidencial, que pronuncié por primera vez lo que estaba en nuestro plan de gobierno, que era la propuesta de extradición. ¿Cómo podría alguien en su sano juicio estar en contra de extraditar a criminales que no podemos ni siquiera mantener encerrados? ¿Cómo podría alguien en su sano juicio evitar pensar que hay asuntos como las deformidades que implican la presencia del Consejo de Participación Ciudadana que no tengan que ser procesadas? Hay muchas cosas que son sí y no. De hecho, nosotros vamos a lanzar nuestras respuestas de sí y no, o sea, cada una por una, mañana en la noche. Por eso solo te anticipo que evidentemente hay muchos sí, por ahí alguno también, pero no es que no se puede procesar una cosa tan delicada para, a final de cuentas, hacer un referéndum sobre el gobierno, si está bien o está mal. Lo responsable es tener posición sobre cada pregunta. Ojalá esto se hubiera preguntado en otra coyuntura y no en elecciones seccionales, y tal vez por bloques más pequeños para que la gente sepa por lo que está votando de una manera más eficaz, y se hubiesen incluido otros temas como la evaluación de jueces o, por ejemplo, el tener jueces sin rostro, que puedan realmente combatir al crimen organizado sin ser víctimas de esas mismas organizaciones. O sea, hay un montón de cosas que debieron hacerse, tal vez con más oportunidad de parte del gobierno central, que ahora nos pone como entre la espada y la pared, y la mayoría de ecuatorianos están entre el sí y el no, a favor o en contra de alguien, cuando son temas profundos. Bien, entonces, Pedro José, entiendo que ese es Pero tu para mensaje continuar, final. Entiendo que ese es tu mensaje no, final. perdón, no, lo que pasa es que tú me cortaste ahí porque justamente toqué el tema de la consulta. Entonces, la primera es que esté claro que Pedro José Freire y la Alianza UIO no tiene una posición del sí y el no, y más bien vamos a divulgar cuáles recomendamos que sean sí y cuáles que sean no, de manera responsable, como todos los políticos deberían hacer. La segunda es que creemos que el momento de la reconciliación para la ciudad y para la República puede venir en esta elección, pero no podemos caer en el error de permitir que quienes han pactado a espaldas de los quiteños puedan volver al poder. Queremos decirlo, y lo digo muy claramente, el señor Páez es Yunda y el señor Yunda es Muñoz. Por ese lado no es, y a los demás candidatos, a todos, les he extendido la mano de nuevo. Tenemos horas todavía suficientes por delante para lograr que se pueda romper ese ciclo de caer otra vez en las manos del correísmo. Muy bien, Pedro José, te agradezco por el tiempo que te has tomado para dedicarnos a este espacio de opinión y de diálogo. Creo que la ciudadanía, quienes nos hacen el favor de mirar nuestro contenido, tienen elementos suficientes para conocer ya pues cuáles son las propuestas del candidato Pedro José Freire, uno de los serios aspirantes a llegar a la alcaldía de Quito. Con ustedes, amigos, será hasta un próximo programa.